Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Trae una enseñanza y hoy yo quiero hablar de las bendiciones, porque todo el mundo está asustado, todo el mundo está penado, todo el mundo está consternado y nos olvidamos a veces por lo que estamos viendo, por lo que estamos padeciendo. Hay momentos que nos olvidamos de las bendiciones, y quiero decirle que las bendiciones son más grandes que las tentaciones. ¿Qué estoy diciendo? Que las bendiciones son más grandes que las tentaciones, que las bendiciones son más grandes que las tribulaciones, que las bendiciones son más grandes que los padecimientos, que en medio de todo lo que pase, Dios nos puede cuidar y nos puede guardar. Déjeme ponerle un ejemplo. Mire, cuando llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra, todos se murieron, ¿cierto? Los que vivían en Sodoma y Gomorra. Pero Lot no se murió, fíjese. Lot no se murió. La mujer murió porque volteó a ver hacia atrás, pero si no, no se muere tampoco. Ni Lot ni sus dos hijas. Los yernos murieron porque se quedaron en Sodoma, pero si se hubiesen ido con él, también se hubieran salvado. ¿Recuerda usted el mundo antiguo que fue anegado en agua cuando llovió y todo el mundo se anegó? Noé y su familia no murió. Noé y su familia no se ahogó. O sea, Dios hace diferencia en el que le teme y en el que no le teme, en el que le sirve y en el que no le sirve. Son cosas muy importantes que nosotros debemos de entender, que el Señor está en medio nuestro, que el Señor no nos ha dejado, que el trono no está vacío, que hay un Dios en los cielos que es el que tiene control de todo. Y por eso hoy quiero hablar en medio de estas conmociones, en medio de esta situación en que no sabemos en qué va a parar, ni siquiera cómo empezó. Estamos en una guerra biológica que alguien se inventó por ahí, ni siquiera sabemos cómo. Pero nosotros estamos en medio de esto. ¿Cómo vamos a salir? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y hoy quiero hablar de estas bendiciones. Dice la palabra del Señor precisamente en el mensaje de la montaña, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 5, verso 1. Dice la palabra: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero hacer mi primer paradita aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza es una triple bendición, y podríamos discernirlo así: benditos vivos, benditos dormidos, benditos después de muertos. O sea, en cualquier dimensión que usted se encuentre, despierto, dormido y después de muerto, usted es bendecido. Esto es una bienaventuranza, que no digo yo, que está en la palabra. Una bendición que trasciende al estado de la muerte. Una bendición que es eterna. Esta es una bienaventuranza en donde quiera que usted se encuentre. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, aquí está hablando de los pobres en la materia, porque obviamente en Cristo no hay pobres. Tal vez hay carencia de dinero, carencia de bienes, pero no es pobre, porque la verdadera riqueza consiste en conocer a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces aquí dice: bienaventurados los pobres, los que carecen de un beneficio material, los que posiblemente están pasando por un problema difícil económicamente hablando, los pobres. Pero sigue diciendo, los pobres en espíritu. Es decir, no estoy hablando de cualquier pobre, porque hay dos desgracias juntas: ser pobre y aparte incrédulo, pobre y aparte rebelde, pobre y aparte orgulloso, pobre y aparte creído. Es como aquel que tiene hambre y le ofrecen de comer, pero por orgullo no recibe. Le están dando de comer, pero por orgullo no se sacia. Esta es una pobreza, y esta no es pobreza, esto es miseria. Entonces, bienaventurados, benditos, dichosos los pobres en espíritu. Los que pueden carecer de, prescindir de, pero que tienen la riqueza más grande que puede tener un ser humano, la riqueza más grande que puede tener un mortal, que es tener a Jesucristo en su corazón. De ahí en adelante, lo demás es ganancia. Porque usted puede tener el mejor carro del mundo. ¿De qué le sirve si no lo puede manejar, si no lo puede sacar?
O sea, cualquier riqueza que usted tenga aquí, aquí la tiene, aquí la disfruta, o aquí se entretiene, o aquí la idolatra, pero de que aquí se queda, aquí se queda. Esto es algo para que usted lo merite. Pero bienaventurados los pobres, los que pueden carecer de vestido, de alimento, de alojamiento, pero en el espíritu. Estoy diciendo que el Señor dijo, dichosos 3 veces, benditos 3 veces, aquellos que les hace falta cualquier cosa, pero que tienen la bendición de Dios, que tienen el privilegio de conocer a Dios, o mejor dicho, de ser conocidos por Dios. Yo no creo que haya ningún pobre que me esté escuchando, porque todos los que me escuchan tienen la riqueza formidable de contar con un Salvador, de contar con un amigo, con un intercesor y con todas las bendiciones del Señor. Aunque ciertamente pasamos por momentos difíciles. Dios permite esos momentos difíciles, ¿sabe para qué? Para que nos acerquemos más al Señor. Así que Dios se acuerda de eso y Dios sabe que hay momentos que vamos a sentirnos contra las cuerdas, que hay momentos en que vamos a sentir necesidad. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres, pero no cualquier pobre, los pobres en el espíritu. Aleluya. Los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? De los pobres en la carne, pero ricos en el espíritu. Creo que es mejor ser pobre en la carne y rico en el espíritu que rico en la carne y pobre en el espíritu. Dios hablándole a un rico allá en Apocalipsis dice, tú crees que tienes bienes, pero aquí que eres pobre, ciego y desnudo. Y te ruego, te ordeno que de mí demandes las riquezas, el colirio para que veas. Esto es terrible. O sea, usted puede tener todo, pero delante de Dios puede ser pobre, ciego y desnudo. Sin embargo, los pobres en el espíritu son ricos en el Señor. ¿Cómo se puede conseguir el espíritu? ¿Cómo se puede disfrutar el espíritu? Buscando las cosas que son del espíritu. La fuente del espíritu es la palabra, no es la emoción. A veces las personas, los hermanos se confunden pensando que tener el espíritu es temblar un rato, o es brincar 3 metros, o tirar patadas al aire, o tirarse de cabeza al piso y hacer como serpiente y tirar saliva por la boca y piensan que eso es espíritu. No, eso no es espíritu, eso es emoción. En el máximo grado de la aceptación podría ser una manifestación, lo ponemos por ahí para no ofender a nadie. Pero eso sería nada más una manifestación o una emoción humana. Y usted me dirá, ay hermano, pero es que esta es una danza en el espíritu. Perdone, pero yo nunca he visto un espíritu danzando. Siempre es la carne la que danza. Y puede ser bajo la manifestación del espíritu o bajo la emoción de su propio espíritu, pero nada que ver. El espíritu, hermano, se derrama a través de la palabra, porque el espíritu la palabra es espíritu y es vida. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿A través de las emociones humanas? No, a través de la profundidad de la palabra. Porque cuando estamos viviendo momentos como el momento que estamos viviendo ahorita crucial, aquí no valen ningún tipo de manifestación, lenguas, retorcimiento de nuca, estremecimiento de piernas o de pies. Aquí es de sentarse y pedir el discernimiento y la sabiduría para seguir adelante. Y esa templanza, ese fruto de la paz, de la benignidad, la proyección de espíritu, no viene de una manifestación humana. Es una operación divina cuando recibimos la fe. ¿Y cómo es de que recibimos la fe? Por la palabra. Porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. No sé si me estoy dando a entender. La riqueza viene por el Espíritu y el Espíritu viene por el oír, porque eso es fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hace poco se escuchó por ahí una hermana que había tenido una visión que decía que no salieran en un día a tal hora porque iba a pasar el espíritu de la muerte. Después salió una niña en el Perú de 10 años diciendo que Dios le había dicho, ponga mucha atención, que el día martes de la semana pasada pues iba a pasar el ángel de la muerte
y que todos los que estuvieran afuera de su casa se iban a morir. Y como esto van a salir un montón de situaciones que la gente atribuye al espíritu. Puede ser el espíritu, pero no sabemos qué espíritu. Sin embargo, el que conoce la palabra sabe que Dios se manifiesta por la palabra y que todo lo que se quiso decir ya se dijo y que todo ya está establecido. Ya el que lee la palabra sabe que apóstoles hasta Pablo y profetas hasta Juan. Ahí se acabó el asunto y eso es por la palabra. Entonces aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando usted ve a un hermano pobre en la materia, pero lleno del espíritu, usted está hablando con un heredero del reino de los cielos. Usted está hablando con alguien que se va directamente con todo y zapatos, será transformado. Esta es la primera bienaventuranza. La segunda es similar a esta. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A veces usted se tropieza con gente tan mansa y tan humilde que posiblemente usted piensa que es tonto. No. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser tonto. El manso no es tonto. Lo que pasa es que él tiene quien le defienda. Él tiene quien pelee. Él se queda callado. Toda la gente lo ofende, lo insulta y él se queda callado. Él no se defiende. Mire, es mejor pelear con alguien que se defienda. Pero el que le deja la causa a Dios, cuidado y usted se mete con un manso. Cuidado y usted se mete con un hombre de Dios en el espíritu. Él no se va a defender, pero él tiene quien le defienda. Y dura cosa es dar goces contra el aguijón. Cuando el apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo, iba persiguiendo a los creyentes en el camino hacia Damasco, de repente una luz lo deja ciego y escucha una voz y lo tira al piso. Escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo ni siquiera perseguía a Cristo. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Le contesta, yo soy Jesús al que tú persigues. Yo me imagino que Pablo pudo haberle dicho, Señor, yo no persigo a nadie. Yo estoy persiguiendo a la iglesia, estoy persiguiendo a los de este camino, pero yo no te estoy persiguiendo a ti. Pero el que se mete con uno de los pequeñitos se está metiendo con Cristo. Por eso Pablo recibe esa voz y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis hermanos? ¿Por qué persigues a mi pueblo? No, porque el que se mete con un pequeñito se está metiendo con Cristo. En esencia, aunque Pablo estaba matando creyentes, pero Jesucristo le está diciendo, te metiste conmigo, Pablo. ¿Por qué me persigues? Pablo pudo haber dicho, Señor, ni te conozco, ¿cómo que te persigo? Pero el que persigue a la iglesia, el que persigue a un hombre de Dios, el que persigue a una mujer de Dios, se las va a ver con Dios. Usted tenga mucho cuidado de tocar un manso. Un manso no es que sea tonto. Un manso es que tiene la humildad y la llenura de nuestro Señor Jesucristo. Así que vale la pena la sencillez, vale la pena la mansedumbre. Claro que sí, vale la pena. Es importante dejar que el Señor pelee por nosotros y aunque la gente nos tenga por incautos, por retrógrados, por gente que no se puede defender, no importa, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos quedos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando hablo de los que lloran, es diferentes facetas de la vida. Uno llora porque tiene hambre, uno llora porque está enfermo, uno llora porque tiene un familiar enfermo, uno llora porque un familiar murió, uno llora porque no tiene para pagar el alquiler, uno llora porque no tiene para la hipoteca, uno llora porque, qué sé yo, la esposa se fue con otro, el esposo se fue con otra. Uno llora porque le duele, porque está pasando algo difícil. Y sin embargo, la palabra tiene una bienaventuranza y un premio para los que lloran. Bienaventurados los que lloran, aleluya. Esto es algo tremendo, porque ellos recibirán consolación. Qué tremendo. Bienaventurados los que lloran. Por supuesto, no por problemas que ellos se metan, sino los que lloran ante las pruebas de la vida. Y alguien dirá, por ejemplo, una persona que no conoce a Dios, es que estoy pasando por una prueba. No, usted no está pasando por una prueba. La prueba no es para el inconverso, la prueba es para el creyente. Cuando uno ya siendo creyente pasa por momentos difíciles, una prueba.
Cuando uno no es creyente y pasa por un momento difícil, no es una prueba, es un azote. Son dos cosas completamente diferentes. La prueba es para el creyente y el azote es para el inconverso. Así que es muy importante diferenciar. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos se quedan más tiempo en la tierra. ¿Conoce usted al colérico, al iracundo? Se muere rapidito. Le pega un paro cardíaco, se le tuerce el rostro, etcétera, etcétera. Y el manso llega viejito, 90, 95, 100, 105 años. Ellos reciben la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Gente que vive ahora en el mundo árabe, en la India, en China, en África, en los países más pobres, en Haití, en Venezuela, en los países más pobres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que viven bajo regímenes, los que viven bajo tiranías, bajo gobiernos autoritarios, que no tienen ningún tipo de libertad, ni siquiera para servir a Dios, para predicar la palabra de Dios. Los que viven en Corea del Norte, en la China comunista, los que viven en Cuba, los que viven en el sur de México, donde no les permiten ejercer la fe en Cristo, donde no dejan que los hijos de los cristianos vayan a la escuela, donde les quitan sus terrenos por no servir a las cofradías. Bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, viene un momento de refrigerio, viene un momento de redención para los que sufren por causa de Cristo. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que sienten en su corazón el deseo de ayudar, de dar un plato de comida, de darle una ofrenda al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre, al que no tiene nada, al que no tiene vestido para calentarse. Dice la gloriosa palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se siembra misericordia y se cosecha misericordia. Los misericordiosos tienen misericordia de otro y Dios tiene misericordia de nosotros. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que es puro, todas las cosas las ve puras. Para el que es puro, todo le es puro. Pero para el que es impuro, todo le es impuro. Así que una persona que no tiene pureza en su corazón, ve por ahí platicando a alguien y dice: oh, estos ya son novios, o son amantes, o mira a una persona que está por algún lado, no, debe estar haciendo algo malo. Siempre está juzgando, siempre está pensando mal, porque como él es impuro, como él es morboso, como él vive en ese rol, piensa que todos son iguales. Sin embargo, el que tiene un corazón puro lo discierne todo por el Espíritu. No le importa la vida de la gente, le importa su propia vida. No asocia una cosa con otra porque su corazón es puro. O sea, si estos lentes son pureza y yo los mantengo limpios, pues voy a ver bien con ellos. Pero si en estos lentes yo tengo la impureza, tengo lodo, tengo tierra, todo lo que yo mire lo voy a ver con tierra. Y no porque tenga tierra, es que es mi lente el que tiene tierra. Entonces aquí, hermanos amados, dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y aquí es donde tenemos que trabajar, mis queridos y apreciados hermanos, en purificar nuestro corazón, en lavar nuestro corazón con el agua del Espíritu Santo. Es decir: Señor, quítame el juicio predeterminado. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Quítame, Padre, la vanidad, la altivez de espíritu, el orgullo. Quítame, Padre amantísimo, la altivez. Quítame el mal carácter. Quítame... Bueno, usted puede pedirle al Señor que Él le quite cualquier cosa para que su corazón, para que nuestro corazón sea puro, porque cuando tenemos un corazón puro, tenemos una bienaventuranza muy preciosa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Luego el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, no por causa de la justicia humana, sino persecución por causa de ser justos.
O sea, a veces usted dice la verdad y por decir la verdad se lleva la peor causa, ¿no? Por decir la verdad pierde todo. Por decir la verdad tal vez no agarra papeles. Por decir la verdad pierde todo lo que tiene. Sencillamente por no pelear. Sencillamente deja que lo desalojen, que lo despojen. Qué tremendo. Sin embargo, hay una bienaventuranza para ellos. Bienaventurados los pacificadores. Aparentemente el pacificador es el que lleva la peor parte, pero no es así. El pacificador tarde o temprano va a salir ganando. Una vez alguien me dio un ejemplo que me ha servido mucho en la vida. Estaba yo pasando por un momento difícil y me dijo, mira, hazte como el sapo. Dije, ¿cómo? Sí, como el sapo. ¿Sabes tú que cuando se pelea el sapo y la serpiente, ¿quién crees que gana? Y le dije, pues obvio, la serpiente. Imagínense si es una serpiente grande. Y me dijo, es cierto. Y si el sapo se pone al tú por tú con la serpiente, ¿qué va a pasar? La serpiente lo va a morder, le va a quitar un bracito, una piernita, la cabeza, le va a morder los ojos y se lo va a triturar. Y el sapo tiene todas las de perder. Pero como el sapo es inteligente y ve que la serpiente ya viene, él se pone listo. Cuando la serpiente abre la boca, el sapo no pelea. Le hace el trabajo muy fácil a la serpiente. El sapo solo se increpa, pega el brinco y le entra completito. No le da tiempo que lo muerda. Entra cabalito. ¡Pum! Y el sapo se coloca en el estómago de la víbora. Ya estando ahí, el sapo empieza a empujar y se empieza a enojar tratando de salir y empieza a tirar una leche blanca. Y el sapo se va inflando, se va inflando, se va inflando, así como el hombre increíble. Y se va inflando y se va inflando. Y cuando ya se infla mucho, ¿qué pasa con la pobre víbora? La víbora se explota y el sapo sale saltando. Así que ese gran amigo me dijo a mí, hazte como el sapo, deja que te trague la serpiente. Y ya estando adentro es otra cosa. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el pacificador. El pacificador deja que el acusador, deja que el pendenciero, el sedicioso, se condene a sí mismo, que se explote a sí mismo. Y cuando eso pasa, él sale brincando como que si nada. Y esto es algo muy importante, ser pacificador. ¿Qué es mejor? ¿Ser juzgado o juzgón? ¿Qué es mejor? ¿Ser el acusado o el acusador? ¿Qué es mejor? ¿Ser la víctima o el verdugo? Bueno, Jesucristo no fue acusador, Él fue acusado. Jesucristo no fue el verdugo, fue la víctima. Jesucristo fue el que murió. Jesucristo a nadie juzgó. La palabra del Señor dice, yo no juzgo a nadie. Mi palabra es la que los juzgará en aquel día. Lo que yo he dicho les juzgará. No soy yo. Aún muriendo en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ser pacificador es una bendición tremenda de parte del Señor. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Esto es algo realmente maravilloso. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois perseguidos, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando usted sienta toda la presión de la gente sobre usted. Fíjate que una mujer que fue tomada en el hecho mismo del adulterio, es algo que no queda muy claro, porque la ley ordenaba apedrear a los dos. Y el hombre que estaba con ella, o era uno de los fariseos y no querían darle mala fama, o les dio un dinero, los sobornó para que lo dejaran ir, o sencillamente se fugó, o era un hombre muy importante que no querían perjudicarlo, o realmente la mujer no estaba en el adulterio. No sabemos. El hecho es que le llevan la mujer y Jesucristo no averigua nada, porque oiga, él era pacificador. Él no se queda y le dice, oye mujer, a mí dime la verdad, ¿fue cierto o no fue cierto? ¿Quién era el hombre? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaste? ¿Qué pasó? Jesucristo no le interesó nada de eso. Ahora, los que traían a la mujer posiblemente
eran más santos y eran más justos porque se atrevieron a traer a la mujer, ¿cierto? Pero resulta que todos pecamos, nada más que de diferente manera. Unos pecan de hecho y otros de cohecho y otros por juzgar el hecho. Pero todos pecan. Así que cuando llevan a la mujer y la ponen en el escenario, Jesucristo le dice, ok, la ley es la ley, vamos a cumplir la ley, pues. Todos ustedes que se encuentren libres de pecado, tiren la primera piedra. Cualquiera que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se quedaron viendo los unos a los otros, mientras el Señor escribía en tierra. ¿Qué escribía en tierra? Vaya a saberlo usted. Pero ni atención les puso, ni siquiera se dignó mirarlo. Uno al otro fueron compungidos de espíritu y se fueron yendo y dejaron a la mujer sola con Jesús. Pregunto, ¿quién se quedó con Jesús? ¿Los injuriosos? ¿La turba que quería matarla? ¿O la mujer pecadora? Se quedó la mujer pecadora. Jesucristo ni quiso ver a los sediciosos. Jesucristo ni siquiera quiso ver a los montoneros, a los juzgones, ni siquiera los quiso ver. ¿Sabe quién ganó la mejor bendición de quedarse sola con el maestro? La mujer pecadora. Mire usted, aquellos iban por lana y salieron trasquilados. Esta mujer iba humillada y salió perdonada y reidentificada. Ahora Jesucristo se pone en pie y le dice, mira mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, no hay nadie, todos se fueron. Está bien, ni yo te acuso. Ve en paz y no peques más. Imagínese usted, tremenda lección de un pacificador. No le dijo, ok, ya no hay nadie, pero yo soy Dios y yo tengo facultad para juzgarte o para dejarte ir. Ellos no tuvieron la autoridad moral porque yo sé de tirar la piedra, pero yo sí, yo sí la tiro. A mí me vas a decir sí o sí. Ah, ¿qué pasó? No. El Señor Jesucristo era un pacificador. Y el que tiene misericordia, alcanza misericordia. Así que el Señor ni siquiera le interesó la vida personal. Lo único que le dijo, ok, ve en paz y no peques más. Ni siquiera le dijo si en realidad fue el hecho cierto. Si no fue cierto, nos queda la incógnita. Jesús no se preocupó en eso. Se preocupó en el alimento espiritual de la mujer. Ve en paz y no peques más. No necesariamente tenía que ser ese tipo de pecado, porque la mujer podía pecar de cualquier otra manera. Sin embargo, el Señor le dice, ve en paz y no peques más. Bienaventurados, gozados y alegrados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Gozados y alegrados, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los predicadores que fueron antes de ustedes. Profeta del original griego donde se escribió esta palabra de profetizare, quiere decir hablar en vez de otro, traer un mensaje literal que otro ha dado. Profeta no es el que se llena en una emoción y dice lo que siente su corazón. No. Profeta es el que habla la palabra de Dios. Por eso los profetas como Jeremías, Isaías, y Daniel, Ezequiel escribieron libros, porque la boca de Dios estuvo en sus bocas. La palabra de Dios estuvo en sus bocas. El pensamiento de Dios estuvo en sus labios. Ahora, los profetas son los predicadores, los que no predican lo que se les viene al corazón, de acuerdo a su emoción, sino apegados a la palabra del Señor. Entonces, cuando por causa de predicar la verdad somos perseguidos, dice, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los predicadores que fueron antes de ustedes. Entonces, la persecución, la calumnia, el asedio no es de ahora. La pequeña tribulación momentánea no es de ahora. La enfermedad no es de ahora. La epidemia no es de ahora. En el tiempo de Jesucristo la epidemia era la lepra, la parálisis. Esto era lo incurable. Y sin embargo, tenía solución para Cristo Jesús. Ningún sufrimiento es de ahora. Siempre ha habido una pequeña manifestación de sufrimiento momentánea. Siempre ha habido.
Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que como Dios estuvo con los predicadores del Antiguo Testamento, con los apóstoles del Nuevo Testamento, con los predicadores de los primeros años de la iglesia, hasta el día de hoy, Dios sigue estando con sus siervos y con sus siervas. Y que Dios siempre nos va a sacar adelante. Que tenemos bendiciones más que tentaciones. Que tenemos bendiciones más que aflicciones. Que tenemos bendiciones más que sufrimiento. El Señor está con nosotros. Reciba esa palabra de fortaleza. Si va a sufrir, sufra por Cristo. Si se va a rendir, ríndase a los pies de Cristo. Si va a llorar, llore delante de Jesucristo, porque Él tiene el remedio y el aliciente para todas sus necesidades. Bienaventurados los que empezaron y terminaron a escuchar esta predicación. Si alguien quisiera hacer un reconcilio en este momento o quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, voy a hacer una pequeña oración en este momento para que usted tenga el privilegio de reconciliarse o de aceptar por primera vez al Señor Jesucristo. Por favor, tenga la gentileza de repetir conmigo. Padre Celestial, estoy delante de ti. Señor, por favor, oh abrigo mío, castillo mío, Rey mío, por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Yo confieso a Jesucristo como mi único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Tócame, lávame, cámbiame, restáurame. Me rindo a tus pies. Yo sé, Señor, que solo tú eres Dios, que solamente hay un Dios y un mediador entre tú y los hombres, Jesucristo mi Salvador. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.